mi personalidad, a él no le molestaba como era yo. Entonces, pues yo no eché al agua a nadie. O sea, yo no eché al agua y ya me multa 50,000 pesos. Y entonces timbra el teléfono y la concha de su madre. Cuando llegaba al extranjero, pues ellos ganaban mucho dinero y si nosotros teníamos que hacer mucho jale por el mismo sueldo, ¿ves? Llega con un jugador, a ese jugador le dice, este es el más mal vibroso, o sea, que yo soy un rebelde, tengo una rebeldía, pero soy muy en pro de algo. Yo creo que me equivoqué haber peleado con el sistema. Mi loco, Juan Pablo García, ¿cómo andas? Bien, hermano. Gracias por la invitación. Hombre, a ti, gracias por darte el tiempo y por venir. Ya teníamos rato sin coincidir desde la última vez que platicamos ahí en el Jalisco. Es correcto. Ahí una capsulita para el podcast del Rojinegro. Gracias a esa me corrieron del otro proyecto. Pero pues, ¿cuál es la bronca? Al contrario, pues les da más. Estuvo bien curioso porque te doy la entrevista, hablamos bien de fútbol y todo. Y estuvo buena, aparte hablamos de fútbol. Y después me dice, no, ya no puedes ir era de por 13, ya no puedes ir ahí con nosotros porque andas dándole contenido a otras competencias. Oh, ay, chingate ese, hermano. No, está cabrón. Imagínate que bueno, el chiste, ya, en fin, ya. Pasa nada. No pasa nada. Mi loco, ¿de dónde sale bueno, el loco, pues ya sé de dónde, güey, pero. ¿Qué? El apodo, güey. Ok. Pero el de Yaván, ese creo que nunca te pregunté de dónde salió el apodo de Yaván. El loco, lo debo dejar bien claro y siempre lo he dicho, era por ser atrevido. Y la parte de Yaván es por mi papá, porque mi papá se parecía a un Yaván Mariño. Ok. Entonces, brasileño, pues. Brasileño. Que jugó en Toluca. Te mentiría en dónde jugó. Entonces, mi papá, que era muy parecido, jugaba muy al estilo de ese señor. Entonces le ponen Yaván. Y entonces ahí me empiezan a identificar como Yaván. Y hoy en la familia yo ya tengo un sobrino que ya su nombre es de pila, Francisco Yaván, hijo de mi hermano. Sí, a mí pues, eran esos dos formas de reconocerme, Yaván o Loquito. Sí. Eres un desmadre también de morro. Pues como todos, si no somos humanos. Eso que ni qué. Oye, ¿de qué barrio eres? Yo de San Andrés. ¿De San Andrés? Sí. También futbolerazo, güey. Sí, muy buenos. Todo ese, había muchos campos antes ahí y pues jugabas rápido e intenso la pelota. Después estaba más adelante Tetlán, Los Vidas. Entonces a mí me tocó ¿Ibas a jugar hasta los Campos Vida? Sí, a mí me tocó muy buena experiencia de niño el participar en todas esas ligas de tierra y todo ese rollo. Pero al final del día es como dices, había un ambiente futbolero, los mismos papás nos llevaban en las camionetas o así, y era muy, muy agradable en esos tiempos, la verdad. ¿Cómo se da tu llegada al Atlas, hermano? Porque me acuerdo también que cuando llegas a la cantera, y ya lo has contado en otras ocasiones, sí. A lo mejor el proceso no era tan complicado teniendo ahora calidad. No, y ahora aunque tengas calidad es complicado. Y ahora incluso con porque un niño que, ahorita te explico la historia, pero un niño que no tenga recursos económicos, ya los lugares les quedan muy lejanos para ir a entrenar. O sea, ya la metrópoli creció, entonces un niño que si viene de Tonalá, difícilmente ya puede ser jugador de Chivas o de Atlas. No, para la academia hasta allá. Fíjate que mi caso es muy curioso porque nosotros yo voy a una prueba, a una selección Jalisco, donde es uno de los mejores entrenadores que yo he aprendido, Manolo, en paz descanse. Y Manolo conocía a mi papá, entonces a mí me pone una prueba como tal. Entonces esa selección Jalisco va Chuy Corona de portero y le hacen prueba a dos más que después ellos por su otro camino llegan a la primera división, que es Gerardo Espinosa de Atlas, pero él no podía estar porque él era de Sinaloa. Entonces, y luego llego yo y en ese torneo quedamos campeones nacionales. Entonces estaba Yair, que es entrenador de Tepa, en Fuerzas Básicas por su papá que estaba dirigiendo, que es Real. Héctor Real, y a mí me decía él, véate a hacer una prueba, y me lo dijo Corona, y le dije, pues ¿cómo se hace una prueba en Atlas de Fuerzas Básicas? Yo venía del Club Jalisco, entonces yo jugaba en la asociación en el Club Jalisco.
Entonces ese día... Me buscabas por todos lados. Yo sé, y sigo, hoy en vida sigo siendo igual. Por eso quiero mucho a mi niño Juanpa, que lo amo y lo quiero mucho, que siempre me ha dado esa fuerza para seguir avante. Entonces tú llegabas a las fuerzas básicas de Chapalita y tú llenabas una solicitud con 2 fotos y te adentraban a lo que era la categoría propia. Entonces me dice el profe José Luis Velasco, me dice, oye, juegas re bien, ¿de dónde viene? Le digo, ay, profe, si usted estaba ya de visor y no me vio. ¿Tuviste que ir tú para qué? Yo le dije, yo lo vi a usted, yo lo vi que usted jaló a varios jugadores al equipo y les pidió sus números y todo el rollo, pero no pudieron ellos porque ellos ya estaban en fuerzas básicas de Chivas. Eran varios amigos, Omar Casillas, el Baturoni, o sea, jugadorazos que eran los que nos peleábamos. Yo en el Club Jalisco, ellos en Chivas. Entonces yo me voy al Atlas y le digo, pues no me jaló usted. Y ya yo estaba pues diciéndole, yo fui el que metí el gol aquí, metí el gol acá, y pues, pero bueno. Entonces me dice, bueno, quédate en el equipo, quédate a entrenar, y yo entreno 15 días, pero a los 4 días él me dice que ya me quedara. Él me dijo, no, pues la verdad sí traes calidad. Entonces yo no me pueden dar de alta, y ahí es la broma que siempre decimos, que el Club Jalisco le pide 10 balones y 10 conos. Pues es que sí pasó. Para darme de alta y darme de baja. El profe Espejo, que también lo quiero mucho ahí, Acosta, a la borracha, en paz descanse. Entonces ahí ellos me dan el palomazo de dejarme, pero pues dicen, el run es que eso fue lo que costó Atlas. Eso también pagaron por Salcido, güey. Fíjate, yo la verdad me da risa, pero le digo, al final del día sí era un proyecto del Club Jalisco muy poderoso, Chema. Sí. Porque y muy influyente, güey, con muchos jugadores de calidad. Nosotros, como éramos de ese barrio, pues nos quedaba cerca, entonces corto, sí. Teníamos mucha calidad. Era Loy, era el Topo García, era Medrano, el Grillo Medrano, era Nelson Esqueda, o sea, era el Comanche, era Javier Robles, que Javier era el superstar de lo que era el Club Jalisco y que él después va a Atlas. O sea, Javier y Esqueda son los que abren las puntas para las básicas de Atlas. Y ya pues todo lo que se hablaba de Javier era impresionante. Entonces, pues Javier Robles, el que fue profe también en Chivas. Sí, Javier Robles. No, Javier Robles, él nunca ha sido, él era antes de Rafa Márquez como central. Ok. Pero él se lesiona al cruzado, creo que anterior, y le hacen una cirugía mala y se le infecta 1 año. O sea, él se le acaba ahí su carrera. Entonces, ellos eran los propulsores del Club Jalisco, que yo atrás de ellos, pues yo vi esa opción. Si ellos hicieron eso, pues yo también toqué puertas así. Claro. Y ahí fue cuando yo pues empecé a ver que el Club Jalisco le podía ganar a las fuerzas básicas de Atlas, a las fuerzas básicas de Chivas. Ya después, la última historia del Club Jalisco, pues es Salcido, que él llega allá a segunda división. Pero esa cosa tan bonita que vivimos, ellos, todos los profes y todo, sabían que si nos entrenaban así y jugábamos así, podíamos tener una oportunidad. Y así se dio. Tal es así, te digo que 3 o 4 hayamos llegado a primera división de ese proyecto, pues la verdad fue muy exitoso. Y había calidad de tu parte que, güey, a ti Bigotes te sube a los 16 años al primer equipo. 16 años, estabas bien morro. Sí, hay una historia muy agradable de mi mamá mi mamá le preguntó, oye, ¿dónde anda Juan Pablo? Y jugamos en la tercera los viernes a las 12. Entonces mi mamá va y busca y pues estaba echando porras, pero pues Juan Pablo estaba entrenando en la cancha 2 de Colobos. Señora, ya está su hijo. Ahí está el bueno saqué. ¿Pero qué hace allá? Yo quiero verlo aquí, decía mi mamá. Y ya mi mamá tan chula. Entonces mi mamá decía, no, yo lo quiero ver acá. ¿Por qué hace allá? No, señora, es que ya va próximo a debutar. Es otra categoría. Dice, ¿qué es eso de debutar? Y ahora la cuenta de mi mamá. No, pues ya lo están calando. Entonces ahí es donde yo me doy mis primeros pininos, porque era tercera división con el profe Negro Torres y era un equipazo, o sea, era un equipazo, íbamos invictos, a mí Fran me recomienda muy bien, Fer Gutiérrez me recomienda, pero Chema, yo subo de lateral derecho. ¿Es cierto? Primer equipo, Sí. Yo no subo como de volante
Y que tenía ciertas condiciones por tu fútbol, ¿no? Sí. Era rapidito, encarador. En todo. Entonces, pues ese día, los primeros entrenamientos me pusieron una trapeada, siempre lo he dicho. Osorno, el negro. ¿Medina? No, el zurdito, que es Andrade, el negro Andrade, Tato, Briseña, nada. Pero el punto fue que Ricardo me echa el ojo y ahí es donde yo después cumplo 17 años y ya me dejan un contrato de primera división de 17 años. O sea, un contrato de los de Atlas, de Sí, primera de división. primera división. Que negociar con Atlas era bravo, güey, te vas a acordar. Y fue fascinante porque yo estoy en el proyecto de lo que es la final. Yo salgo 2 partidos a banca, que es América, que se gana aquí 3-2, y se gana en esa, cuando existían esas 6-0, 6-1. Y ahí Ricardo me dijo, ya no te voy a poder seguir convocando. Y ya de ahí el equipo cuarto, semifinal y final. Entrené nomás con ellos, pero ya no viví el tema de la concentración, pero viví el hambre que se tenía en ese proyecto y la final la veo en el Estado de México, porque justo ellos van a Toluca y nosotros vamos a una final de sub-20. Y nosotros jugamos en el Azteca y ganamos 4-0 y ellos pues se pierde lastimosamente en penales. Pero viví esas 8 o 6 semanas muy, muy padres el haber estado en ese equipo de la que llega a la final. Y después de ahí ya no paraste, porque empezaste a tener minutos, oportunidad con el propio Ricardo, Sí. con el profe Mesa, con Quirarte, Con Efraín. Pero no me consolidaba, Chema. No me consolidaba. ¿Qué pasaba, loco? Yo creo que fíjate, con Ricardo, él siempre me ha tenido mucho cariño y me estima, y él me decía que en ese día él no me trae a ningún delantero. O sea, me dice, yo quiero que tú seas mi delantero uno, porque yo debuto de delantero. Entonces, no sé si la presión, no sé si la forma de cómo él me quería meter, adentrarme a que yo me hiciera de carácter más fuerte, pues eso me pesó. Pues ya tenía yo 18 años y tenía que ser el referente número 1, porque él ponía atrás a Hugo Castillo. Hugo Castillo, sí. Entonces tenía en la banca a Wilmer, a Santillán y a Livingston. Entonces, no sé si esa parte no la supe madurar rápido, ¿ves? O sea, entonces lo que hizo él es, se fusiona a Bachilleres. El Bachicha. Y te mandan a jugar a Bachicha. Bachicha. A mandar para allá. Entonces, ahí con Chuy Corona, Harold, sí. el Canú. Canú era un equipazo, Gerardo Espinosa, Durán, Valencia, Cáceres. Toño, Cáceres. O sea, empezamos a traer un equipazo allá. Jugábamos muy bien, pero no le ganábamos a nadie. O sea, ¿quién no traía esa Bachicha? Fer. ¿El Che? Fer, entonces imagínate que dábamos buenos dividendos ahí arriba de que, qué bien juegan, pero pues no le ganan, o sea, y no calificamos, creo, solo una vez calificamos y las demás no, pero era que decía Ricardo, váyanse a foguear y lo que les hace falta después vienen acá, pero pues ya llegaban los entrenadores y pues, ¿dónde está fulano en Sutano? Entonces nos mandaban directamente a Bachilleres, entonces pues ya cuando veían que había partidos o había interescuadras y todo ese rollo y nosotros nos mostrábamos, pues ahí es donde te empiezan a subir otra vez, que fue con Quirarte, que fue con Mesa, que fue hasta me tocó Solari es después de todo ese tramo Solari, que yo no lo puedo creer, que nomás llevaba 4 a la banca y uno de esos era yo, era un portero, defensa, un medio y un delantero, o sea. Vámonos. Y sí, no sé si los otros 3 que le quedaban, las primas, no sé dónde se quedaban, ¿no? O sea, todos estábamos sacadísimos de rollo. Entonces todo ese vaivén entre que sí daba, entre que no daba, entre que maduraba y no maduraba, pues también los técnicos tenían mucha presión, porque cuando llega Mesa lo que hace es, yo no quiero a los chavos. O sea, lo único que quería era a Juanito de la Cruz, un crack. ¿El Pollo? Y no, Pollo es 79, yo soy 8-1, Juanito es 8-3. Entonces, a los únicos que quería era a Juanito de la Cruz y a mí. Entonces, en veces iniciaba a Juanito y en veces yo entraba por él. O en veces yo no entraba y el que hacía el cambio era Juanito de la Cruz con Mesa. Y entonces, de vez en cuando me ponía de titular. Y ahí, fíjate, una vez me pasó que me decían, es que te pones muy nervioso porque a mí Mesa me empieza a enseñar a jugar de volante por derecha.
en un 4-4-2. Un perfil que no. No, pues yo era de delantero. Y luego me ponen de volante y a mí se me acaba el gas en el primer tiempo y perdemos 1-0 con Toluca aquí y ya desde ahí no me volvió a meter. Y él me decía, es que solo son tus nervios, o sea, son solo tus nervios porque capacidad aeróbica la tenías, porque el trato lo llevaba yo bien con el viejo. Entonces ahí en ese equipo vuelven a bajar a muchos jóvenes y nomás dejan a Juanito y a mí. ¿Se podría decir entonces que tu consolidación llega hasta con Sergio? Sí, Sergio, un tipo que me da mucho confianza, como que él ya me venía siguiendo, como que él ya veía mi estilo de jugar. Entonces, el primer partido, me acuerdo que es con San Luis, pues yo dije, pues si no me quisieron todos estos, dije que mejor. ¿Qué va a querer acá? Y no, Sergio, la verdad me bancó, me respaldó, me puso, me aguantó no sé cuántas cosas. Y entonces yo ese partido hago gol, que es contra San Luis, y ya de ahí yo ya no la suelto. Es un técnico, Sergio era un técnico muy cabrón, muy bravo. Es muy bravo, era de un carácter muy fuerte, pero Exacto. Fíjate, yo nunca peleé por su carácter. Pues traíamos la historia de Ricardo, ¿ves? El tema de con Sergio era que mi personalidad, a él no le molestaba como era yo. Pero no era yo de mala leche, o sea. No, o sea, tú eres desmadrozón, pero buena onda. O sea, yo me acuerdo de eso. Pendejadas y él se enojaba por eso. Entonces, pues yo siempre le pedí disculpas. Yo le dije, profe, yo nunca lo hice de mala fe, nunca nada. Traté de que lo que yo hacía, pues era en pro, pero pues ya vi que no era ni para bien, ni suyo, ni mío, ¿ves? O sea, entonces ese tipo de cosas eran las que Checo estaba en la lupa, siempre estaba en la lupa conmigo. Entonces yo entré en un poquito de rebeldía una vez con él, porque pues yo iba a la selección y de la selección venía acá y estaba en la banca. Yo entraba de cambio y se arreglaba los partidos. Entonces volvía mis pendejadas, te digo. Cuando declaraba yo decía, no, pues ahora las entiendo, ¿no? Entonces después me castigaba por esa parte, otra vez iba y pedía disculpas, el grupo me defendía, pero yo siempre se lo he dicho y le dije, pues fue mi ignorancia, fue un tipo arrebatado que al final del día sabemos que tú hoy que eres director técnico, pues debes de gestionar muchas cosas que él las gestionó conmigo por algo de los seis torneos. Yo creo que nunca me lesioné 2 semanas nada más y en todos los partidos jugué. Jugaba, sí. Y jugamos las liguillas, los cuartos, las semifinales y perdimos. Y que el último torneo que casi descendíamos, ¿verdad? Pero ahí la libramos. Pero cuando él entiende esa parte de que a él lo echan porque le desarman el equipo. Claro. Que se va Robert, se va Carlos. Tanque, venden no sé a cuántos más. Entonces nos quedamos puros chavos. Y sacar el barco, pues a él se le complicó mucho. Entonces yo siempre se lo he dicho, lo estimo mucho. Ahora que lo he visto de entrenador, lo platicamos. Casi no me gusta hablar de fútbol muchas veces porque realmente tengo más la historia bonita de lo que cuando era yo jugador de él, ¿ves? Sí, me acuerdo, tú nos contaste una vez cuando los atoró bien gacho, güey, en una daga. A ti y a 2 compas más no va a raspar muebles. Dilo. No, güey, no, porque ya están divorciados. Dichos. que los agarraron en un depa. Oh, fue un depa y en un hotel. Es que en el hotel le decimos a un güey, ve abajo hasta ¿cómo se llama? Hasta el estacionamiento. No, pues ¿cuál? Al lobby. Ve hasta el estacionamiento, te traes a las muchachas y te traes los tacos. ¿Verdad? Se murió en paz descanse mi hermanito Chaconcito. Y va y la sube, la sube en el lobby. Entonces, y éramos un chingo, éramos como 8 y todos chavos. Entonces, cuando van entrando las muchachas, el personal, pues cabrón, ni vamos a poder, la neta, porque éramos muchos. Y entonces timbra el teléfono y la concha de su madre hace que están ahí. ¿Qué hacen? Hijos de puta, abandonen no sé qué. Y pues yo contesto el teléfono. Pues eres un policía, Franco, eres un policía, era el preparador físico. Que los traían putiza, ¿te acuerdas? No, bravo. Entonces, como él tenía la llave maestra,
cuarto, de los cuartos. Entonces yo les dije, hey, esta madre ya se pudrió, corran. Y cuando empezamos a correr, unos no alcanzan a correr y se quedan. Como hormigas en quemazón, güey. Sí, pero es lo que te digo, a los que nos ven son a los que nos echan la culpa. O sea, nos dicen, pues este güey se salió del cuarto, o sea, no hicimos nada. Entonces yo empiezo a correr y me detecta, me ve Franco, me ve Beba y ven bien poquitos. Entonces, al día siguiente hace una junta Sergio y dice, pero lo curioso fue que como eran las de estas cortinas, de esas grandísimas de los hoteles, pues uno lo que hizo fue puso los tenis aquí a un lado y se puso de este lado. Entonces, pendejo, güey. Cuando levantan la cortina, nomás ven los tenis. Dice, son unos hijos de puta. Y nunca supo el profe quién. Nunca supo quién era él. O sea, nunca, hasta después ya le tuvimos que decir. Entonces, cuando dice, no, son unos hijos de puta, delincuentes y que sabe qué, hasta llevaron de estas para de las, como una luz para ver si había residuos y no, estuvo cabrón. O sea, estuvo cabrón. ¿Qué viejo policía? No, güey. mal, muy mal. Neta, yo hoy que soy director técnico, no llego a hacer eso. Y entonces al día siguiente hacer la junta y pues ya me dice, tú sí fuiste, ¿verdad? Me dice. Tú estaba, el cuarto era tuyo, cabrón. Y dice, y pues, y dice, le dice al Cala, ay, Cala, tú eres un pan de Dios, tú eres Marcelino pan y vino. Era el que estaba. Era el de los tenis. Estaba escondido en la cortina. No, pinche Cala también. Cabrón, tú lo hiciste bravo, güey. Lo quiero mucho al cabrón. Entonces, pues yo no eché al agua a nadie. O sea, yo no eché al agua y ya me multa 50,000 pesos con... No me acuerdo a quién más le echó la culpa. O sea, sí fuimos dos, pero al otro no fue tanto. Entonces salimos en defensa, Tanque sale en defensa. Y ese, güey, es una pendejada, no hicieron nada, era temprano, porque era temprano, eran como las 11 de la noche, porque fuimos muy obvios, Chema, porque como no cenamos, pues pedimos los tacos y se nos hizo fácil hacer esa otra pendejada. Entonces ya de ahí él le pido otra vez disculpas, le digo, pues es que, no pasa, pero le acabamos de ganar a Chivas. Bueno, pues ya acabamos de ganar a Chivas y vamos a jugar con Pumas. Entonces a mí ese partido me iba a sentar en el partido de ida. El de la semi. En la semi. Entonces yo cuando hago gol, yo voy a un lado y le digo, gracias cabrón por respaldarme. Qué chingón. Sí, porque yo meto el gol al ángulo. Sí, claro, me acuerdo perfecto. Sí. Y después en la vuelta empatan a un gol y ahí es donde creo que por la diferencia de goles, ¿no? Pero allá nos acuchillan, chama. Allá nos acuchillan con el gol de Quiquín es fuera de lugar y el otro gol que se le sube a Pollo, a Pollo Salazar, es foul y es con ese 4-3. O sea, podemos haber quedado 3-3, pero el gol de Quiquín es fuera de lugar y ese es foul. Que luego a mí me lesiona Gonzo Pineda, me da una patada y yo juego el partido de vuelta con los zapatos rotos. O sea, yo los corté aquí. Que también costado. Me acuerdo un pinche aguacerazo ese día. Sí. Bernal también salió una gran noche, me acuerdo perfecto. Entonces yo el tobillo lo traía así y a mí me decía Franco, sos un cagón, no quieres jugar. Profe, no puedo ni caminar. No puedo ni caminar y jugué así con el tobillo. Entonces me cortan los zapatos y me los amarran con cinta. Ya cuando empecé el partido me quité la cinta que no aguantaba el dolor, me infiltran y la verdad no jugué no tuviste buena noche. Pero esa era expulsión hacia Pineda. Esa íbamos, creo que todavía 1-1 y yo arranco y me da un planchazo aquí atrás y pues ni amarilla fue. Ya después Pineda en privado me marca porque éramos amigos de sub-23. Sí. Y ya ese partido fue que el de vuelta, pues hubo varios, como dices, incidentes, la fallamos, hicieron denso el juego, éramos novatos en el manejo del partido también, quieras o no, atacábamos mucho también, o sea, éramos muy agresivos al ataque, entonces nos hacen el gol y pues de ahí ya se nos viene el mundo encima, porque ellos meten primero el gol. Oye, loco, me acuerdo mucho también de una etapa en la que te toca salir que siempre quedaba la impresión de que los jugadores de Atlas se iban enojados, güey. O sea, que el chavo canterano de Atlas era, en general, el nombre que me digas, sí, como que no se sentían valorados por lo que le habían dado al equipo. Y se iban encabronados, güey. Sí, fíjate, yo fui de los que más
expuse ese tipo de cosas y me vieron un poco mal, pero pues al final vuelvo a lo mismo, son procesos de madurez, de aprendizaje. Aquí el tema era que cosa que tú planteabas, cosa que siempre había esa barrera para negociar, ¿ves? O sea, y entonces nosotros estábamos muy dolidos, o siempre fuimos muy dolidos, porque cuando llegaba el extranjero, pues ellos ganaban mucho dinero y si nosotros teníamos que hacer mucho jale por el mismo sueldo, ¿ves? O sea, yo tengo una foto en la banca que tengo a los 4 de 5 en la banca. Era Hugo Castillo, era Almirón, era Lagorio y Mizrahi. O sea, somos 5 y esos 4 extranjeros. No sé, Mizrahi contaba con mexicano, pero todos en la banca. Entonces esa parte era la que nosotros como Atlas queríamos que nos dieran ese lugar que les dieran. Ese lugar. Y también después entiendes a los directivos pues que había una inversión tuya, que no podías tener esos sueldos y que necesitaban venderte para que tú ganaras más, ¿ves? Y eso, o sea, eso ya lo entiendes ya después. Ya entiendes claro cómo. Entonces te sales enojado, sales con esa rabieta, sales triste de que, ¿por qué no me diste más? Y la otra era porque también el mundo de Atlas no es comparable con ningún mundo. De acuerdo. ¿eh? O sea, el y mundo, más ese Atlas de club. Hoy es otra cosa. Fuerzas básicas, lo que eran la camadería, lo que éramos unos niños jugando a la pelota, el que era todo muy noble, todo. Entonces, cuando vas a otros clubes, o sea, dices, no, sí, entonces es difícil, empiezas a ver que no hay, ni te hablan ciertos jugadores, no te hablan, y dices, oye, pues si somos del mismo bando, o sea, o empieza a haber intereses muy bravos, muy rústicos, muy difíciles. Entonces eso también empiezas a aprender. Ahí es donde vuelves a entender la forma en cómo querían que tú te maduraras en lo que era la institución de Atlas, porque el mundo de Atlas en nuestro tiempo, hasta que lo vendieron, nada que ver con el mundo de Atlas de hoy en día. De acuerdo. ¿Tú crees, loco, que te equivocaste en haber ido a Chivas, a Estados Unidos? Yo creo que me equivoqué haber peleado con el sistema. O sea, tú no te debes de pelear contra el sistema. El sistema ya está, las reglas ya están. Entonces, si por ahí puede tener razón, porque el pacto de caballeros después se acaba en 2019, 2020. O sea, y pues, ¿de qué me sirvió que yo tuviera razón? Pues, o sea, a mí nadie me dijo, Juan Pablo fue el que... los primeros que se les... ¿quién chingas? Entonces, esa parte es la que yo... esa fue mi gran error. O sea, decir, bueno, lo hubiera manejado de otra manera. Y porque también había una rebeldía con causa, porque yo iba a poder jugar una Copa Libertadores, porque yo ya había jugado una Copa Libertadores. Sí, claro. Que es la del Atlas. Y en el 2001. Pero yo iba a jugar otra Copa Libertadores de refuerzo, por lo bien que andaba. Entonces el maestro Galindo, él me pide. Entonces, cuando a mí me bajan de la concentración, yo ya iba al hotel, a la Intercontinental, a mí me regresan y esa parte es la que a mí me duele mucho. Te calentaste mucho en ese momento. Y ahí es donde no piensas. Ahí es donde no piensas, porque a mí me dicen, tú vienes, firmas el contrato y te vas a la concentración. Y este señor, pues ya él decidió, no puedo esperar a más. Entonces él sube a Oribe Peralta. Entonces esa parte es la que pude haber firmado, haber vivido la experiencia de ellos, con ellos, haberme expuesto de otra manera en un plano internacional, haber sacrificado una cosa por la otra y hubiera sido una mejor decisión. ¿Ves? O sea, sí, claro. Pero eso ya lo piensas ahora. Dices, lo ves con la perspectiva de hoy. Sí, con los dices, ojos de hoy. Loco, firmas, vas, juegas, te expones más y capaz que te compra ahí directo ahora hacia el América, porque el América me quería, pero me quería mandar a San Luis. No me quería dejar directo en América. Me dicen, hasta que se retire Cuauhtémoc. No, Cuauhtémoc tú vas a pensar. Todavía. Sí. Entonces, esa es la parte que dije, bueno, entonces esas calenturas a mí me perjudicó mucho en mi andar de mi carrera. Porque me acuerdo también que la raza la afición de Atlas se enojó contigo cuando fuiste a Estados Unidos. Es que yo era muy identificado como un representante de un canterano del Atlas auténtico. Que encaraba, que era agresivo, que me gustaba hacer goles, que le metía la pata, porque yo muchas veces salí expulsado por lo mismo, porque a mí me encantaba
tirar chingadazos en buena manera. Entonces, el aficionado rápido me arropa y se identifica como que de estos jugadores son los que quiero. Y ahí se divide la opinión. El 50% me odia y el 50% me quiere. Hay algunos que ya me han ido perdonando, pero hay unos que no, o sea, quieren que me vaya mal y quieren que me siga yendo mal. O sea, yo ya les he dicho, pues yo ya lo perdoné, yo ya me perdoné a mí mismo esa toma de decisión, porque fue una decisión que yo tuve que ir a psicólogo, yo tuve que ir con guías espirituales, o sea, yo tuve que hacer muchas cosas, el por qué había sucedido esa toma de decisión. ¿De plano con psicólogo, güey? Sí, no, yo por algo hago un libro. Sí. Y el libro para yo poder hacer el libro tuve que hacer una introspección de mi vida del por qué pasan muchas cosas y una de esas se llaman lealtades. Ajá. Entonces yo soy muy leal a mi papá. Entonces es como un niño que quiere agradarle todo al papá. Entonces, como a mi papá, a él le había pasado algo así, entonces yo quise defender el estatus de la justicia. Entonces, imagínate algo inconsciente. ¿Hasta dónde te llevó? Hasta dónde. Entonces, las lealtades, tú puedes tener lealtades conscientes e inconscientes con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. Entonces, una lealtad es un comportamiento. Entonces, tú te comportas inconscientemente por querer que vea que, mira, él me está haciendo caso. Entonces, ese rollo a mí me perjudicó. Mira, es mi tribu, me está haciendo leal. Entonces, ya cuando empiezo a estudiar, empiezo al tema, la guía espiritual, a las religiones, a vidas pasadas. O sea, yo he estudiado brujos, hechicerías y todo ese rollo. Entendí esa parte. Entonces, ahora, pues yo lo que le dije a mi papá en el 2019, cuando yo hago lo del libro y todo ese rollo, le decía a mi papá, pues tú nomás dime que me amas, o sea, te lo juro. Entonces hay una foto bien bonita que tengo con él, que me da un beso. Yo le doy un beso y luego él me da un beso y me dice que me ama. Entonces, sí, a mí me quebró. Entonces ahora lo que pasa es que mi hijo es bien leal a mí. Entonces yo no quiero que mi hijo copie quererme agradar. Totalmente. O sea, sobre todo que me quiera agradar, porque me dice, papi, llévame a la escuela, papi, quiero que hagamos la tarea juntos, papi, quiero jugar contigo, papi, me platica de sus cosas y todo ese rollo. Entonces yo a veces hay días que me asusto, que digo, wow, o sea, pero bueno, ya con mi forma de ver la vida lo voy redireccionando para que, lo bueno es que pues ya una de la lealtad que se rompió es que a él no le gusta el fútbol. Nada. Eso fue lo más feliz que me dejó a mí. ¿Por qué? Porque al final del día, hoy para que o sea, no es que no, yo amo el fútbol y yo voy a ser entrenador profesional en primera división y todo, pero que mi hijo no quisiera que mi hijo viviera las cosas tan complicadas que se están viendo, exactamente. Y más ahora. Y prefiero redireccionarlo a un ser humano que tenga las respuestas ante las adversidades. O sea, que él ya desde ya le entienda la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, él me dice, bien listo, me dice, oye, papi, tú tienes mucha ansiedad, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? 8 años. Okay. O sea, dice cosas muy fascinantes. Entonces ahí pongo el ejemplo de mi hijo de las lealtades y mi hija no. O sea, mi hija nada que ver. Entonces, pues la madurez de mi esposa. ¿Tu niña es más grande puede ser? Sí, 13 años. Y entonces los vas viendo y si quieren ayudarte o quieren semejarte en algo, pero ya cuando vi que no, que rápido, fútbol no, y que mi hija quería ser futbolista porque mi hija juega bien al fútbol, y luego después dijo que no, y dije, bendito sea Dios y el creador de vida. Entonces ahí fue cuando yo quedé fascinado. Pues está bien chingón, o sea, sí, que les estás dando la completa libertad, y más cuando tú viviste desde dentro de una profesión donde triunfaste, güey. Sí, y que casi todos los papás también desean que su hijo sea jugador, ¿ves? Entonces todos, o sea, claro, es lo más fácil. Lo más fácil. Y yo dije, en cuanto vi que me dijo que no, dije, bendito. Entonces, ¿qué quieres hacer? No, pues este deporte. Pues te apoyamos en este deporte. No, pues que quiero aprender esto. Pues órale, en esto. Entonces y ahí. De él solo, o sea, de él nunca hubo como una influencia en que. No, y es un genio para las matemáticas, o sea, es bravísimo. Entonces, pues hay que irlo direccionando, pues para que él siga con esa línea. Entonces, a lo que ya cerrando todo esto del tema de mi papá, pues a mí esa decisión, cuando yo me retiro, pues yo no juzgo a mi papá ni me juzgo a mí mismo. Simple y sencillamente tuve que entender cuál fue una de las cosas por las cuales yo tomé esa decisión.
Y es una decisión, es una lealtad. Eso es una lealtad, porque a mi papá a él le había sucedido algo así, quería que pasara algo así de justicia y todo ese rollo. Entonces, sentías que se estaba repitiendo un patrón y por eso también. Inconsciente. Claro. Sí, es un patrón inconsciente que haces en tus vidas pasadas, que pues mucha raza no lo entiende así, pero sí es cierto, son vidas pasadas que pudiste haber, se llaman contratos, contratos karmáticos de alma. Entonces esos contratos tú desde tiempo atrás ya vienes a algo, sí. Vienes a algo, vienes a ayudar a algo, vienes a sanar a alguien, vienes a restaurar a alguien. Entonces, pues imagínate, después entiendes que a su papá lo humillaba y todo ese rollo y cosas así. Entonces, pues ahí es donde tú entras con amor, entras con comprensión, entras en de que mira, papá, soy igual que tú. Romper los patrones negativos, güey, totalmente. Exacto. Entonces ya de ahí yo supero un poco a mi papá, pues jugando en selección mayor, unos olímpicos. Entonces ahí es donde después pude haber crecido más mi carrera, que me pudo haber faltado, salir campeón, tener más minutos después de la toma de decisiones. Entonces todo eso, pues ahora que eres director técnico, pues ya lo manejas de una manera, gestionas muchas cosas y ya sabes llegarle a qué jugador. Exacto. Independientemente de que eres director técnico y de que has tenido buenas experiencias, la edad, güey, y la madurez. Sí. Y que hoy... Güey, pues yo me acuerdo del loco García de 21 años, güey. No podía hablar, loco. todo acelerado, todo así, decía burradas en la prensa, o sea, los títulos. Nos tirabas algunas puteadas a nosotros también. Sí, pero te digo, les decía de cosas. Una vez que te encabronaste con el Ray y empezaste a gritar ahí 2, 3 cosas. Un saludo al Ray, a Tito. Sí, saludos. Y el pinche Ray después vino y te encaró y sí. ¿Por qué, Juan Pablo? Ya ves cómo es aquel. Pero sí, no, tipazo aparte. Sí. Es lo que te digo. O sea, esa parte de que independientemente del crecimiento que te da haber aprendido a dirigir, que no es nada sencillo, hacer el edit, la misma experiencia de la vida, güey. Sí. Y creo que algunas veces tiene hasta más éxito eso que el que estés preparado. Porque hay un mal mensaje que se está dando en donde que los entrenadores mexicanos no estamos preparados, pero al final del día diriges a humanos. En cualquier son humanos. Ámbito, sí. El día de mañana que me traigas a los de Venus, a los de Marte, pues yo no los voy a... A ver, ¿cómo llegan? Pues cabrón, ¿cómo me voy a comunicar? Son humanos. Sí, claro. Entonces se ha deshumanizado el fútbol. Entonces cuando tú empiezas a entender que si tú potencializas al humano, por lógica se potencializa al futbolista. Entonces, un entrenador rápido, Mesa. O sea, Enrique Mesa era un tipo todo humano que al final del día él sacaba todo provecho de eso. Y jugaba y tranquilo y toques sencillos, o sea... Dicen que el viejo enojado sí es muy bravo, el profe Mesa. Sí, pero acuérdate que teníamos a Ricardo antes. Entonces traíamos muchísima información de que hasta cómo tenías que moverte. Y cuando llega Mesa y 2 toques, la dividía en 4. Sencillo, 2-1, toca y muévete. Un día nos hizo un fútbol de 12 contra 11. Luego 13 contra 11 de dos jugadores superiores. De 2, pero para que pues, tú ibas, ellos nunca van, siempre va a haber dos jugadores de más de ellos que te puedan quitar la pelota. Claro. Entonces ese tipo de cosas hoy las aplican en el fútbol español. O sea, dices, pues Mesa entonces era un adelantado porque en el 2000 él no lo aplicó eso. Y hoy en Fuerzas Básicas hacen eso. Tienen sus 2 jugadores con casacas, 7 con 7 y 2 libres, para que sean superioridad numérica a la ofensiva. Y Mesa lo hizo. Entonces, ese tipo, pero después salías y cómo te trataba. Y decías, te daba tus libros, hablaba bien, cómo está tu papá, cómo está tu mamá. Se preocupaba por ti, la parte humana, por tu familia. Y le hablaba al directivo, oye, a este cuate le falta esto, oye, a este cuate le falta lo otro. Y hacía eso, por eso te digo. Entonces hoy en el fútbol, cuando tú ya ves todo lo acelerado que es el fútbol, dejaron a un lado el tema humano. Lo dejaron totalmente, porque el fútbol se ha hecho muy frío. Entonces el jugador pues ya se vuelve perverso, el jugador se vuelve justiciero porque ellos toman propias decisiones en contra de ti como director técnico.
¿Por qué? Porque ellos tienen el teléfono y le hablan al dueño. Oye, ¿qué está pasando? No, pues está pasando esto. ¿A quién corre? Al director técnico. Pues ahí está Tienes todo en contra, sí. El primer mensaje que yo vi es el de Tigres. No puedes decir que un jugador de ahí se tiene que ser director técnico. Totalmente. ¿Por qué? Seguro había diálogos entre dueños y jugadores. Bueno, pues agárralo tú el jale. Entonces, eso tú no estás velando los intereses del entrenador en su momento. ¿Para que qué tiene lo trajiste familia, entonces? no, tiene familia, él también se ha preparado, dale su lugar, dale su esto, dale lo otro. Y aparte que técnico, güey, o sea, es un güey que trajiste de Pues Europa. acaban de salir exacto, o sea, empiezas a vuelvo a lo mismo. Entonces, esa deshumanización, ves tomas de decisiones muy fuera de, muy fuera de. También muy del fútbol mexicano, güey. No sé, pero yo lo que veo, que metieron este acelerador tan fuerte, creo que no lo están dimensionando a lo que se viene. O sea, no tienen no tienen la claridad de las repercusiones que va a tener el fútbol. Porque entonces el día de mañana, pues el mismo directivo va a entrar en confusión, va a decir, pues contrato al que sabe, al que no sabe, al que me la llevo bien, al que me dice que todo está mal, pero él lo soluciona. Y luego después lo pongo de que lo va a solucionar, pero no me lo soluciona. Entonces, el directivo entra en unas disyuntivas bravas que al final del día, pues los resultados se van a hablar por sí solos. Porque al final del día, este ejemplo que pongo de Tigres, pues los entrenadores anteriores fueron campeones. Y en este caso todavía no has camina. quedado ahí a la orilla. O sea, ahí quedas a la orilla. Eso es lo que te digo. Entonces, cuando tú empiezas a entender lo que es la parte humana, empiezas a entender, porque yo te pongo otro de bien bravo, las religiones. Hay jugadores cristianos, ¿no? Sí. Católicos. ¿Tuviste compañeros cristianos? Ateos. Sí, ateos. Y ahorita con la religión cubana, que ya se hizo bien fuerte, ya hay jugadores que tienes dentro del vestidor que son religiones bueno, ¿a qué voy? Pues yo empiezo a investigar. ¿Para qué? Mínimo para tener un diálogo. Claro. Oye, tu Dios, oye, tu otro Dios, ¿de qué se trata? Entonces ya el niño o el adolescente ya se abre, dice, oye, sí sabe qué onda. Porque ¿no? Antes no, Chema, antes eran puros católicos. ¿Y cómo nos agrupaban? Con misa, con el padre Chayo previo al partido y vámonos. Y que hay uno cristiano ahí, pues. No, lo relegabas. Y hoy no. Entonces imagínate cómo uno se va preparando en todos los escenarios. ¿Ya te tocó ese escenario, güey? Del cubano. Sí, de jugadores que son de esa religión. Porque un día lo vi con un gorro y dije, perdón, dale, dije, pero discúlpame, pero no entiendo. O sea, ¿qué onda? ¿Con qué tranza? Y ya, entonces empecé. Yo llevo todo este año estudiando esa religión. Y cómo son los orishas y cómo es esto y cómo es lo otro. Con mi esposa también, ir a verle por aquí, verle por acá y esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues en un vestidor tienes una diversidad de pensamientos y de acciones. Como en Europa, güey, que es un judío, luego otro que acá. Musulmanes. Y otro, musulmanes, claro. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si no quiero identificarlos o llevarlos a mi forma de ser, pues me adapto un poco a lo de ellos. Y ellos, otra vez, vuelvo a lo mismo, te vuelves un poco humano. Entonces él empieza a entender y se abre, ser receptivo. Como técnico tienes de dos, o te cierras a lo tuyo y los mandas a la chingada ya con sus creencias, o te involucras y te los ganas. Pero porque tú tienes que investigar. Porque tú tienes que adentrar cómo son los comportamientos de y luego los empiezas a identificar. El cristiano es el más recto, el más el católico es más así. Y que me tocó, pues yo lo veía y decía, pues ¿por dónde le llego? Entonces yo empiezo a investigar, empiezo a leer, le digo, oye, explícame esto y explícamelo. Entonces ya después el niño, el adulto adulto joven, se abre y ya empieza. Entonces yo ya tengo una buena relación con él. Pero para eso yo me adentré Tú hiciste la labor, tu chamba, claro. Sí, porque tengo que respetar sus creencias. Entonces, imagínate en una diversidad de ideas, que a esa es otra, pues ahora tienes que, por eso te digo, es más importante algunas veces hasta lo humano, porque ya lo humano después, pues tú le vas a hablar de un sistema, le vas a hablar de esto otro, y él va a ser receptivo y va a ser entendible, va a decir, mira, el profe, ya tus formas, tus métodos o tu rigidez, pues él ya veremos cómo te vas comportando.
compaginando, ¿ves? Como dicen los técnicos, a lo mejor hoy. ¿Cómo te estoy dando rating con esto, mi No, chava? pues está bien, de esto se trata, güey. Pues, por ejemplo, eso es a lo que voy. A lo que voy, los sistemas a lo mejor son muchos muy parecidos, las formas de trabajar, los métodos, los entrenamientos. Pues a lo mejor vas y ves un entrenamiento, qué sé yo, güey. Te vas a Italia, vas a ver entrenar al Napoli, luego te vas a ver entrenar al Liverpool. Y resulta que lo que ves allá ya lo veías acá hace 5 años, güey. Sí. Entonces la diferencia está en el trabajo humano del técnico. Yo defiendo eso. Y muchos dicen también esa parte, o sea, sí. es lo que realmente hoy te hace una diferencia. Entonces ya nomás lo vas compaginando y entonces tú ya vas haciendo diagnósticos en grupales y decir, pues, porque tú tienes que tener formas de cómo potencializar al jugador. Ya cada quien sabrá, pero sabes que los objetivos cortos, medianos y largos deben de ser rapidísimos. O sea, dices, por cómo está el fútbol. Fíjate, también se me fue un masón. Tengo un amigo que es masón. O sea, también él me ha dado mucha información de todo eso. Entonces, imagínate la parte en donde tú llegas y tú no tienes todo este panorama real que se está dando. Pues pasa lo que está pasando. Rápido, los cortan rápidos. O sea, son procesos rapidísimos y pueden que esos entrenadores saben mucho de fútbol. Pero pues como no le supieron llegar al jugador, no le supieron llegar al grupo, pues entonces Oye, un día que te lleguen con una macumba y una santa muerte ahí, que van en el vestidor. Esa es otra, sí es cierto. Que también las tienes que respetar. Sí, ahí también hay jugadores de esos. Hay de esos, sí, claro. Pero vuelves a lo mismo, lo respetas. Entonces tú dices, mira que vuelves a, oye, ¿cómo está esto? Porque, por ejemplo, en lo de la Santa Muerte yo investigué que eso era un dios de los mexicas, que es Mictlantecutli, que es el del inframundo. Entonces, según hay un sincretismo que se sigue adorando a Mictlantecutli, pero es la Santa Muerte. Ande, cabrón. Entonces para conocimiento de uno también y para, como dices, pero vuelvo a lo mismo, pues si tú eres muy, muy cerrado y no, es que tienen que creer en lo que yo creo. Pues, nomás yo y le quise hacer mi chicharrón truena. Yo como les digo cuando llego a los equipos, cada quien con sus dioses. Pues sí. ¿Es en serio? ¿Quieren rezar de esta manera? Rezamos. Cámara. ¿Quieren rezar de esta otra manera? Rezamos de esta otra manera. Y esa es la parte que a mí, esa inventiva mía de ir entendiendo, y luego también tengo psicólogos de cabecera, que es Rafa Cano y el profe Gustavo Cepeda, entonces me van diciendo cómo... Saludos al profe Gustavo Cepeda Gómez. Son una eminencia. Entonces los dos son una eminencia. Entonces ellos me empiezan a dar esa otra herramienta que cuando yo era jugador me hubiera gustado que un entrenador tuviera ese comportamiento psicológico. Que hoy al parecer se están adentrando, pero todavía les hace falta un poquito más, ¿ves? Por ejemplo, les hace falta un poquito, pero también es muy entendible por la presión que tienen. Claro, sí. Pues están como tú, todos bien canosos, pobrecitos. Ya vale. Cabrón. Le vas a pegar al tinte, güey, también. Sí, loco. Entonces, esa parte dices, pues cómo le iba a pedir tanto al entrenador, pues ahorita la presión está bien brava. O sea, como director técnico es muy, muy difícil, o sea, es muy complicado. Claro, y como jugador viviste presión brava también en Tigres, güey. Sí, ahí casi desciendo. ¿Cómo fue que de Estados Unidos, primero, romper el tema del pacto de caballeros, güey? Que eso fue un pedo también. Sí, fíjate, el pacto de caballeros se hace bien fácil. Atlas le dice a la MLS, si el muchacho va a venir a México, a nosotros nos tienen que pagar tanto. Así de fácil. Tiene que llover. Y a mí me habla Luri y me dice, che, boludo, ¿cómo estás? No, pues bien. Mira que lo del dinero del traspaso no te llega, ¿eh? Ahí te empinaron, güey. Sí. Me dice, no te puedo dar ese dinero si quieres venir a México. Pues ya es que te dan una transferencia, ¿no? Y yo recuerdo que según eso fueron $2,200,000 que Tigre le paga a la MLS y le dan un dinero a Atlas. Y tú ahí perdiste. Sí, no gané comisión ni de la MLS ni de Atlas. A Atlas se le paga lo que ellos pidieron. Se les paga, entonces yo llego y ya. Pero llega bien curioso porque a mí me dice Carrillo, uno de los grandes entrenadores que yo tuve, me dice, yo no te pedí, yo pedí a Palencia, pero Palencia se fue a Pumas. Uh-huh. Y entonces pues hubo un reto muy fuerte conmigo con Carrillo y yo termino jugando con Carrillo, siento a Gaitán y pues cuando yo siento a Gaitán pues levantan el teléfono rojo
y ya le dicen a Carrillo que ya no iba a seguir en el proyecto. Y eso que calificamos. Es cuando nos elimina aquí Chivas, que Chivas andaba bien con el Chepo, y entonces pues, ya Carrillo fascinado conmigo. Sí, es Carrillo todo lo que dicen que es. Que tiene ideas medio raras, que apela al tema todo del Feng Shui también, igual que Ricardo. Sí. La señora ahí que pero tú la llevaste bien con él, güey. Porque vuelve a lo mismo, ya empiezas a entender. O sea, él es lo que estaba viendo en un programa, o sea, neta, lo critican porque ellos ya son de una religión. Pues no, o sea, no debe ser así. Entonces, no voy a decir el nombre, pero yo vi ese producto. Entonces, este Carrillo lo que hace fue que nos adentra al cuarto de la concentración y nos pone a hablar con la señora. Okay. Y a uno nos tira las cartas, a otro nos pone unos inciensos, a otro nos pasaba las manos como Reiki y todo ese rollo. Entonces, cuando él haya eso y cuando llega con un jugador, a ese jugador le dice: este es el más mal vibroso, o sea, ¿Y el menos era buen jugador? Sí, pues era Gaitán. Me dice. Entonces, de ahí se lo toma de que, pues no, o sea, yo no quiero gente mal vibrosa, decía Carrillo. Entonces lo toma mal Gaitán. Y cuando le hacen a la limpia, me la hacen a mí, pues estábamos cagados de risa en el ¿cómo se llama? En la comida, porque ese día íbamos contra Querétaro y nosotros teníamos que ganar a Querétaro o empatar para seguir con esperanzas de liguilla. Entonces Gaitán, no, la hija de puta, se me subió aquí arriba y empezó a echarme las patas y todo, porque sí se te tiraba arriba. O sea, literal te acostaba y te caminaba por encima, por el lomo ahí. Sí, te acomodaba todo, según. Pero a mí no me pasa eso porque te vuelvo a repetir, porque a mí me dice, es que tú tienes muy buena vibra. Entonces, cuando llega con Gaitán, le dice, no, mala vibra. Entonces lo acuesta y le empieza a pasar con las piernas. Pues el otro, la concha de su madre. Y pues como era Gaitán, pues era Gaitán. El chingón, él era el mero. Entonces, en ese partido, a los 30 segundos se lesiona de la asiática, pues. ¿Sabe qué madres? Entonces yo entro de cambio sin calentar. Órale, me dice Carrillo, métete. Y yo, ay, no puede ser. Entonces, ese partido, pues no entré ni calenté ni nada y perdemos 2-0. Y ya de ahí truena todo. Ya era del que quería y podía ir con la señora. Entonces, ya después, es lo que te digo, hay que respetar las ideas de cada quien y los comportamientos de cada quien. Entonces, ya de ahí se rompe se rompe el vestidor y ya Gaitán ya no quería apoyarnos y todo ese rollo, porque Gaitán manejaba todo lo que era Tigres. O sea, él era el capo, como ahorita Guiñac, era el capo. El capo, todo. El dueño de todo. La verdad. Nadie movió un pelo. Y entonces, pues esa parte nosotros lo respetábamos mucho, no nos metíamos mucho en rollo con él, pero esa parte es la que rompe con el equipo, o sea, se rompen las cosas y ya llega su final de Carrillo. Entonces, ahora que lo veo lo de Carrillo, pues hay mucha gente que hace muchas alternativas fuera de lo que es un sistema, pero pues no lo cuentan, son muy herméticos. Pero tú te das cuenta cuando los ves, dices, hizo algo, hace algo, no es normal su comportamiento. No, ni su éxito. ¿Crees también eso? Pues claro, o sea, tú dices, ¿cómo hay entrenadores que te los meten por la sopa? O sea, y hablan. Y dices, oye, pues no hizo una gran cosa. O sea, no es la gran chingadera como pues para... No, y están. Entonces algo hicieron, o sea. O a lo mejor traen arreglo, güey, con el promotor. Ahí, eso, güey, o sea. Pero para eso son energías. O sea, ¿yo por qué voy a hablar bien de una persona si sabemos que las cosas no te van a respaldar en los números? A la hora de la chamba, exactamente. Entonces, pues, oye, ¿por qué a este carro te lo están recomendando? Se sale uno y ahí ya está apareciendo. También acuérdate que esto se mueve mucho de relaciones y del medio. Exactamente. O sea, si tienes compas de este lado, pues sabes. Exacto. Y sin No, pero te digo, al final del día se enjuicia cuando se saben las verdades. En este caso lo de Carrillo. Pero pues no es de risa. No es el caso. Es de respetarse. Y ahora lo que cuentan que se casa con la señora Carrillo. Eso es lo que cuentan.
Él se... Que dice, o sea, por ejemplo, esa es su cabecera y ahora según parece que se casa. Es a lo que voy. O sea, al técnico se le juzgó en este caso por sus ideas. Sí, porque los resultados pasamos a la liguilla. Y después le fue bien al señor cuando fue a América. Salió campeón también. Y nosotros en el siguiente torneo fue un despapalle. Cuando se va Carrillo y llega Tolo. Y Tolo está peor, y de Tolo nadie habla, pero él nos ponía ruda en las calcetas. Y llega, y otra vez Gaita en la concha de su madre, yo no creo en esto. Ruda, eran unas matas exagerando, pero nos ponían ruda en las calcetas. Puta. Entonces imagínate lo maravilloso de las, vuelvo lo mismo, de las ideas de country. ¿No? Está bien, yo me la ponía, pues yo ni sabía, o sea, yo hoy te cuento esto porque pues todo lo que tuve que estudiar e investigar y saber de todo lo que del mundo esotérico, del mundo esto, del mundo del otro, Entonces yo decía, ahora entiendo para qué las quería este señor. Okay. Entonces, las personas que no, ya de ahí cuando a él sí, cuando ya no eras afín a él, pues él también te decía, sí, que es cuando lo echa a Jaime y a mí. Nos corre a los dos, nos echa la culpa de todo el desmadre que se estaba haciendo y pues no es cierto, o sea, nunca tuvimos ese grado de responsabilidad de decir que las cosas anduvieran mal. Por nosotros, pues no. Me gustaría ampliar más la plática porque hay muchos temas, mi loco, pero por ejemplo, esta parte de la dirección técnica me quedó muy marcado. ¿Cómo tratas tú siempre de ser un tipo que, además de imponer un sistema que me queda claro porque te he escuchado, te he visto, te he oído, que tienes conceptos bien claros, no te olvidas nunca de la parte humana, güey? No, ¿sabes qué es lo que termina sucediendo? Que yo soy un rebelde, tengo una rebeldía, pero soy muy perdón, güey, te interrumpo, es que le atinaste. Soy muy rebelde toda la vida. Sí, güey, en pro de algo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me molestó mucho es que yo estudié el ENDIT y yo les dije a los profesores, tenemos que hacer nuestra propia metodología. Tenemos que hacer nuestra propia metodología. Le dije, yo tengo una idea y tengo esto y yo me puedo, en el pilar de sistemas, le dije, yo me puedo arriesgar a eso. Tenemos preparadores físicos mexicanos maravillosos. No, hombre, no. Y que saben un mundo. Tengo un fisio que es Cristian Mora, tengo a los psicólogos que es Gustavo y tengo a Rafa Cano, tenemos al otro pilar de lo que es la fuerza, tenemos a esto, o sea, podemos armar nuestra propia metodología. Entonces me tiraron a loco en la parte del ENDIT y yo les dije, miren, si no hacemos nuestra metodología, el prototipo de jugador va a ir degradándose. Entonces yo les dije, y va a venir una metodología nueva que esa sí le van a hacer caso. Si es argentino, no, ya la metieron, la española, claro, la MVP. Entonces, MVP. Hoy el entrenador está más perdido de lo que no tienes imaginación. Hoy el nuevo entrenador. Porque el que más o menos tiene criterio es el que agarró el libro, pero jugó un poco y se adentró a otras cosas y le dio el resultado como método. Pero el nuevo prototipo de entrenador así que no jugó y que se adentró a esa metodología, a la hora de quererlo aplicar, se lo van a devorar. Se lo van a devorar. Y te la estoy cantando desde ya. Entonces, nosotros tenemos ese criterio del equilibrio de decir, a ver, yo jugué. Exacto. Lírico, empírico y hoy científico. Cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué y para qué? Abres el mundo de posibilidades y empiezas a entender que vamos por un camino erróneo. Bien sencillo, lo que pasó el sábado con Japón. Japón tiene apenas 20 años jugando al fútbol. Ya te hicieron ver mal. Y ya te pintaron la cara. Y ya te hicieron jugar un fútbol que dices, no sabes ni si tocar de primera, de dos toques, si era conducir, si era tocar y moverte, si era... ¿Cómo lo espero? Lo presiono. Salto a presionar y me empiezan a tocar la pelota. Y son tus mejores jugadores mexicanos. Tus mejores jugadores mexicanos. O sea, tú me dijiste, no, es que jugamos con el B. No. Y te hizo ver mal una selección. Que sabes qué fue lo que yo aprendí de eso, chama. ¿Qué hizo Japón? Mandó emisarios a partir del 2000 a estudiar las formas de pensar de cada país. Vete a Estados Unidos que está trabajando. Ven y tráemelo.
pero ellos su propia metodología. Hubo directores técnicos que estudiaron en el Endit japoneses, que ellos, de México, la creatividad, la chispa, el ingenio nos sirve para adecuarlo al fútbol japonés. Y ellos dijeron, vamos a salir campeones en el 2050 del mundo. Entonces nosotros nos hemos perdido en esa parte. Entonces llegas al punto donde tú les presentas tu forma de trabajar, pero como no hablo anda concha su madre y hostias joder, no te la creen. No te la compran. Entonces llegan y le dicen, mira, esto es el MVP, pero esto es una mecanización nada más. Solo es mecanizado. Cuando tú tienes que, en una toma de decisiones que son de microsegundos, son microsegundos en el campo, hoy, por la intensidad que hay, tú como director técnico le tienes que ayudar a ese jugador a pensar en esos 2 o 3 segundos. Totalmente. Entonces imagínate que cuando yo tengo un director técnico que es Ricardo Lavolpe y nos ayuda a pensar, porque él fue lo fascinante que él nos enseñó. También había mucha mecanización con Vigos. No, era la mecanización, pero él te daba las opciones 3, 1, 2, 3 o 4. A que tú tomaras una decisión en la que tú tendrías que ver el escenario, la posición del campo, el balón, si estaba la banda, las referencias. O sea, él te decía, pues ¿qué no ves esta? Pues no la veo. Él me decía que yo estaba ahí loco porque me ponía al balde, ¿verdad? Y me agachaba. Entonces, cuando yo me adentro a eso de la metodología, dije, yo siempre voy sobre esos 2, 3 segundos. Yo a ese jugador le llego a los 2, 3 segundos, pero le doy muchísimas herramientas para que las entienda, porque todas las jugadas son diferentes en zonas, en rivales, en horarios, en todo. Entonces, cuando yo veo, y te pongo el ejemplo de Japón, pues ya nos alcanzaron en 20 años. Y entonces ahorita estamos regresándonos un poco a empezar a analizar una metodología que cuánto nos va a tardar en analizarla y experimentarla y materializarla. Entonces tú cuando empiezas a escuchar a los periodistas que se estaban vendiendo bien, empezaron con ese tipo de tecnicismos y ya vieron que nos sirvieron, porque es lo mismo. Entonces, ahí los empiezas a escuchar y dices, estos se metieron al cursito y entonces te empiezas a relacionar de otra manera y empiezan a hablar muy parecido, que es el director deportivo de Chivas. Él por eso llega a esa institución, porque él es el que promueve ese proyecto. Javier, no sé cómo se llama. Y está bien, vuelvo a lo mismo. El punto es que dices, a ver, pero y después empiezas a ver los resultados y dices, pues algo no se está trabajando bien en su metodología de trabajo. Es por eso que yo soy un rebelde en decir, no, yo no. Y yo defiendo mis causas y podemos debatir y podemos argumentar. Pero algo está pasando, algo está sucediendo que no queremos dar ese brazo a torcer. Decir, a ver, vamos a escuchar a alguien más nuevo. Vamos a esto otro. ¿Y dónde está causando? Ya no hay jugadores como los que había antes. Ahorita el mejorcito en el Copa Mundial de Clubes fue un mexicano de Monterrey, nomás jugaron 3 y hablaron re bien de él, que era el Tecatito. Que ya estaba de salida. Ya va de salida. Mi loco, quedamos pendientes entonces para una segunda, porque nos quedó todavía un montón de temas para platicar, güey, ¿no? Sí. Aquí estoy, hermano. Yo me gusta apoyar, a que les vaya muy bien. Gracias, carnal. Le deseo que les vaya bien. No soy nada envidioso. Y la verdad y ahorita ya no te van a regañar, güey, porque vengas con nosotros. Porque... pero pues no te digo, jale. Pero no se trata, güey, de que salgas para que... Sí, está chido. Y te digo, y no sabemos quién te pueda escuchar, te pueda ver y entender lo que es fascinante del fútbol y que tengas mucho éxito, hermano. Al contrario, mi loco, aquí nos vemos pronto, si Dios quiere. Ahí está. Gracias.